Saludos de José Fer. Vale, le he dado ya ahora mismo, emitir en directo, o sea que empezamos. Muy bien. ¿Todavía no sale? Ya estamos. Yo creo que sí, que ya estamos. Ya estamos. Bueno, pues buenas noches a los que estéis. No sé si hay alguien ahora mismo. Nos esperábamos cientos y cientos de usuarios que, desencantados por la realidad de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, pues dijeran, pues esta gente es interesante, vamos a verlos. Pero bueno, te saludamos a ti, al que tienes algo que hacer, al que no tienes nada que hacer, al que ha decidido asomarse y al que nos vas a ver pues en otro momento, en otro rato, cuando te apetezca, porque como el vídeo queda ahí, pues vete tú a saber cuándo llega a tus manos. Estamos los tres, como siempre, ya conocéis a Jorge, conocéis a José Fer y yo, pues como dice José Fer, el propietario del canal, que soy el responsable de que todo esto salga bien. El anfitrión. Eso es como le llamo yo. Cuidado porque en la mitología griega anfitrión tiene más connotaciones, pero vamos, que muy bien. Vale. Es una tragedia preciosa, es de mis preferidas. Bueno, pues vamos allá. Lo que nos reúne es el tema de Dios. Hombre, todo lo que hemos hecho hasta ahora en las otras conversaciones, pues también estaba Dios de fondo. Pero abordarlo directamente, es decir, como centro de la conversación, de la reflexión, pues es una tarea que puede parecer incluso un poco, bueno, pues cómo decirlo, pretenciosa. Dices, bueno, pues esta gente, ¿no? O sea, joder, van a hablar de Dios aquí. Pero bueno, a raíz del libro que ahora os comentará José Fer un poco, lo presentará un poco el libro de Dios de Adolf Keche, pues ahí vamos a aventurarnos un poco. José, si quieres, pues presenta un poco. Pues buenas noches. Buenas noches a los dos. Es un placer teneros después del verano. Nos planteamos si en verano seguir o no seguir y vimos que era mejor descansar y dedicarnos a otras cosas, pero vamos a seguir leyendo siempre, ¿no? Y sí, pues me toca a mí introducir este libro. Venga, vamos con él. Tengo aquí puestos, ¿no? Los 7, son 7 volúmenes en los que se toma pues siempre un tema particularmente importante para la dogmática como referencia y articula un discurso que yo creo que es, y lo he dicho muchas veces, me parece que la palabra más bonita para definirlo es esponjoso. Me parece que esponja la mirada y la amplía tanto de creyentes a la hora de enfrentarse a él como de no creyentes, ¿no? Y poder verlo desde otro punto de vista, desde una persona que ha dedicado su vida pues al buen estudio, en el mejor sentido de la palabra, y hacer del estudio y de la razón y de la sabiduría una contribución a una humanidad más humana. Yo creo que esto se hace teología de muchas maneras, se hace ciencia de muchas maneras, pero me gusta siempre subrayar pues, a estas personas que en su ámbito de conocimiento ayudan a la humanidad en su conjunto, que sirven de puente, de fraternidad. Parece que es la verdadera sabiduría, ¿no? Habrá muchas técnicas y muchas ciencias, pero esta es verdadera sabiduría. Y entonces, bueno, después del primer libro, que era sobre el mal, que si recordáis, pues bueno, fue difícil afrontarlo, y sobre el hombre, o sobre el ser humano, mejor dicho, pues ahora llega el tema de Dios directamente, ¿no? Entonces es Dios para pensar a Dios, ¿no? Dios para pensar a Dios. Y que se lo presenta en 5 preciosos capítulos, a mi modo de ver, preciosos capítulos, en los que se plantea primero pues los grandes tópicos sobre Dios, qué nos debemos preguntar sobre Dios, ¿no? Porque parece que la única pregunta que es si existe, ¿no? La única pregunta que existe es saber si Dios existe, ¿no? Pues es curioso introducirse en su lectura y descubrir que hay muchas preguntas más que formular sobre Dios, a Dios, y que Dios mismo es una gran pregunta, ¿no? El siguiente capítulo es sobre el derecho de Dios. Hay una controversia pues un poco medieval entre católicos y protestantes, más teológico este apartado. Pero yo creo que el resultado también es muy interesante, ¿no? Y es cuidado cómo tratamos a Dios, ¿no? Cuando hablamos de Él y cuáles son los puntos irreductibles, ¿no? de la conversación sobre Dios, ¿no? Luego, el tercer capítulo que yo invitaría a leer a todas las personas es sobre Dios directamente, aprender de Dios lo que es Dios. A esto le llamamos revelación propiamente, ¿no? O sea, coger el hecho revelado, buscar en las fuentes reveladas
que consideramos reveladas, las que Dios se ha dado a conocer, pues cómo es y en qué espacios, en qué ámbitos o de qué forma Dios se ha acercado a nosotros, ¿no? El cuarto capítulo que trata, que yo creo que es uno de los más famosos, porque es una lectura que está disponible en Internet ampliamente y yo creo que ha sido trabajada por bastantes personas, que son las razones, de forma anárquica, como él mismo dice, de por qué el mismo que se cree en Dios, ¿no? Empezando por la existencia de los ateos, algo tan simple como esto, ¿no? Por la existencia de los ateos y terminando por ser Dios quien es, ¿no? Por lo que él ha descubierto de Dios, ¿no? En su propia vida. Y el último capítulo, que me parece muy interesante, y por aquí voy a empezar, en torno a la idolatría, ¿vale? Voy a destacar 3 puntitos para comenzar el diálogo, si os parece, y luego pues, vamos charlando como amigos, como hacemos siempre. Pues la primera cuestión es cómo empieza y cómo termina el libro, ¿no? Dios como una palabra de la que podemos hablar, ¿eh? Dios como una palabra que podemos hablar. Pero una palabra muy maltratada, muy mal entendida, y aquí no hablamos simplemente de que lo maltraten pues, personas que no creen en Dios, sino que precisamente creyentes, pues muy maltratada, ¿no? Muy usada a la ligera, muy rápidamente, sin contenido, con una apelación como muy directa, que nos resuelve muchas cosas, y que Adolf Gessé lo enmarca dentro de lo que es la idolatría, ¿no? Esta atribución a Dios de lo que Dios no es, vamos a decirlo así, ¿no? Idolatría es decir de Dios lo que Dios no es, ¿no? Como usarlo, como falsificarlo, ¿no? Y esto se ha hecho, claro, también en teología, lo sabemos, ¿no? Aparte de lo que puede ocurrir en nuestra propia vida, que también pues muchas veces no dice de Dios lo que debe decir de Dios. Entonces esto me parece que es el primer punto importante, ¿no? El segundo punto que yo destacaría sería el apartado de dónde encontrarlo, ¿no? ¿Dónde nos hemos encontrado? O sea, en definitiva, con Dios, con toda la sinceridad posible, para no decir en un discurso teológico cosas que ni nosotros nos creemos y cosas que son falsas, ¿no? Y yo sinceramente creo que es muy honesto el reconocer que me he encontrado a un Dios dado y una cultura sobre la que he podido ir reflexionando poco a poco y en la que adentrarme, ¿no? Para buscar a ver si había ahí verdades y cosas que merecieran la pena hacer de ellas fundamento de la propia vida, por así decir, ¿no? Pero claro, si alguien me pregunta fácilmente qué es lo que creo, pues voy a decir muchas mentiras, ¿no? Porque realmente si lo creyera lo viviría, ¿no? Entonces, claro, para mí la fe es también una tensión, ¿no? He descubierto algo que me gustaría vivir, ¿no? Y que es la línea en la que yo quisiera caminar, más que poder justificarlo con mi propia vida de forma directa, entiendo que es algo que vivo en germen, pero que no vivo del todo, ¿no? Y que luego una vez empezado a vivir el camino, pues se oscurecen muchas cosas que al principio parecía que estaban muy claras y se ponen luces y énfasis en otras que no estaban tan al principio, ¿no? Que no se podían ver, aunque se podían leer, pero no estaban, ¿no? Entonces yo creo que aquí los grandes sabios de la fe, cuando se ponen a hablar de ella como noche, creo que no dicen ninguna barbaridad, ninguna tontería, y no lo avisamos. Y la gente entra en crisis pues muy fácilmente y pierde la fe porque se habla de una fe al principio que es todo explosión, emoción, sentimiento y afecto, ¿no? Porque en el fondo es toda la persona la que está en juego, pero no se habla de que una vez empezado a dar ciertos pasos, pues hay que vivir con un Dios que no es mi Dios, o sea, que no es un Dios a mi medida, no sé cómo explicaroslo, pero creo que va por ahí y somos capaces de entendernos todos, que ya tenemos un camino hecho, ¿no? O sea, que Dios no puede ser tan asequible como muchas veces lo planteamos o como leemos sobre él y, bueno, y como lo explicamos ni os cuento, ¿no? Y algunas veces yo en clase soy muy de no hablar demasiado de Dios, pero no para hacerme el gracioso, sino para tomármelo en serio precisamente, o sea, para no ir demasiado rápido a algunas cosas que me parece que necesitan ir como muy despacito, ¿no? Y que cuando llegue, pues lo que se diga, aunque sea poco, que esté bien dicho, ¿eh? Y no decir barbaridades, porque creo que si no se entran en caminos de mucha violencia, ¿no? Y bueno, estas dos cuestiones así para empezar, si os parece. La tercera la dejo para luego, ¿vale? Pues nada, yo os haré una pregunta, ¿no? Es decir, vamos aquí, ¿en qué lugar, no? Dice, le llama lugar natal. ¿En qué lugar encontrasteis Dios y encontráis Dios, ¿no? Propiamente. ¿Encontrasteis con el Dios o se encontró con vosotros? Porque estas cosas ya sabemos cómo son.
Sí, es muy, muy interesante la pregunta y yo creo que has dado una de las claves en lo segundo que has dicho, ¿no? O sea, si nosotros nos hemos encontrado con Dios es por Él, o sea, es porque Él es el que se ha hecho el encontradizo, ¿no? Em, con Dios de verdad, con un Dios que es siempre más, como ese libro Novedad, que es una maravilla, ¿no? Sobre la teología negativa, precisamente, ¿no? ¿En qué momento nos seguimos encontrando? Quizás, exacto, exacto, lo disfruté mucho el libro en su lectura. Yo creo que hay una clave muy importante que es la importancia del camino, del proceso, muchísimo más que la del resultado. Esto quizás nos hayamos ido dando cuenta en el mundillo pastoral, pues en los últimos años, de darle más importancia al proceso, pero aún así nos sigue pesando el llegar a un determinado punto, nivel o lo que sea, ¿no? Y la invitación es a seguir en un camino en el que él se hace el encontradizo, en el que a veces puede resultar evidente, son las menos, pero un camino en el que está, simplemente por estar caminando. Ojalá tuviésemos algún verbo que nos implicase algo que, bueno, pues como que solo puede tener sentido en movimiento. Y quizás por eso, bueno, pues esas expresiones que son también tan propias del cristianismo, ¿no? Ya se sabe que a los cristianos le llamaban seguidores del camino, pues precisamente, ¿no? Ese camina tras las huellas de Jesús, ese ven y sígueme, con esos verbos de acción, o ese caminad según la vocación que habéis recibido, camina en mi presencia. Bueno, pues todo eso son invitaciones importantes. Y a mí, en mi experiencia particular, yo suelo ser de los que se dan cuenta a posteriori. O sea, en el momento me cuesta mucho darme cuenta. Ahora, a posteriori, sí que mirando hacia atrás en el camino dices, hey, ahí hubo un momento de epifanía, ¿no? Empieza el libro en una de las primeras páginas diciendo que toda realidad es epifanía. En primer lugar, es epifanía de sí misma, manifestación, ¿no? Y luego en el siguiente, cuando hable del cosmos y que es tan inseparable de la propia realidad de Dios, pues creo que Jesús lo va a desarrollar todavía más. Pero yo soy de epifanía en retraso, ¿no? ¿Cómo era aquello de los sueldos en diferido? Pues esto es de la epifanía en diferido. Es decir, en el momento, pues es así. Yo personalmente me cuesta darme cuenta, quizás en el momento dado, aunque puedes sentir algo, ¿no? Pero luego a posteriori es cuando lo ves muy evidente. Em, a mí esto me da cierta esperanza de fe, he de deciros. Porque pienso siempre, y esto lo repito últimamente, que voy por ahí con grupos de profesores, contando historias de Godly Play y cosas así, y les digo, si no entendéis nada, no tengáis problema, yo tampoco. Digo, pero fijaos que los 12 que iban alrededor de Jesús continuamente y estaban siempre con él, tampoco entendieron absolutamente nada. Y si no lo entendieron ellos, que estaban con él físicamente y en todo momento, pues nosotros, joder, tendremos más excusa, ¿no? 2000 y pico años después. Pero sí que es bueno el mirar hacia atrás y el captar, pues, esos momentos en los que Dios se ha hecho en contradizo, normalmente o todavía con una epifanía más mayor a través de personas. Yo tengo momentos, pues, en la misma naturaleza, ¿no? De emoción religiosa, si se quiere decir así, pero sobre todo los grandes encuentros están llenos de rostros, no todos los rostros de los que le pondríamos a Dios en nuestras imágenes mentales. Bueno, yo un poco a la respuesta a la pregunta que decías, José Fel, para empezar, pues dónde, no sé exactamente cuáles eran las palabras que utilizabas, ¿no? Dónde encontré a Dios, o dónde me topé con Él, o dónde tuve experiencia. Y recogiendo también un poco lo que decía Jorge, pues, y un poco lo que decía Jesús también en el capítulo 4, yo el primer lugar donde me encuentro con Dios es en mi familia. Supongo que como la mayoría de nosotros, es verdad que luego cada uno tiene su experiencia, pero por lo menos, pues muchos de nosotros en este país en concreto y con nuestra tradición,
pues a mí a Dios me lo presenta sobre todo mi madre, que es la que me educa en la fe desde que era pequeñito, ¿no? Esto que ahora está tan mal visto o tan en cuestión, porque parece que usurpas la libertad del otro cuando de alguna manera le enseñas algo, le enseñas a seguir algo, le transmites una serie de... Pues bueno, pues eso seguramente en algún momento se pone en cuestión y hay que hacer proceso para eso que un día te enseñaron y ese que un día te presentaron, pues realmente pues tú quieras seguirlo conociendo, ¿no? Porque a lo mejor mi madre me presenta a un amigo cuando era pequeño, pasa el tiempo y descubrimos que nuestras vidas va cada una por un sitio y ese amigo de verano que yo conocía o esa persona que era referente pues deja de serlo, ¿no? Entonces yo ese proceso lo he ido haciendo, ¿no? Pero el comienzo yo creo que es sin duda la familia, ¿no? El lugar donde Dios es algo que creo que es importante, es algo que entra en la realidad, es algo natural, es decir, se habla de Dios, se habla con Dios, se celebra la vida con Dios en medio y sin dar grandes explicaciones. Llegas a un lugar donde eso sucede. Como eso sucede, tú te incorporas y luego, con el tiempo, pues le vas dando razón a todo eso, ¿no? Entonces, a veces los procesos pues también son así, la familia como lugar de otros muchos aprendizajes, ¿no? Luego es verdad que lo que decía Jorge, que vas haciendo proceso, es decir, que esas creencias que un día pues eran más infantiles, pues van madurando, ¿no? Tampoco creo que haya que tirar abajo todo, hay quien piensa que lo infantil pues llega un momento que se tira abajo para construir lo adulto. No, yo creo que lo infantil sigue siendo la base sobre la que se va dando forma desde la adultez a cosas que en el fondo no cambian, ¿no? A un Dios que sigue siendo el mismo que me presentó mi madre, solo que, bueno, pues mi relación con él pues ha ido cambiando porque he ido descubriéndole también desde otras perspectivas. Hoy por hoy, si tuviera que decir, pues posiblemente en mí, donde más me encuentro con Dios es en mi historia. Es verdad que plagada de personas, pero yo siempre he sentido muy presente, a mí esta idea de la historia del pueblo de Israel, la historia sagrada, la importancia del relato, el mirar hacia atrás y ver un camino recorrido, yo eso en mi vida lo tengo muy presente. Es decir, creo que Dios me acompaña en la historia y en mi historia pues Él ha ido haciendo camino conmigo. Y como decía Jorge, hay momentos donde en ese instante, en ese presente, no eres consciente de muchas cosas, hay momentos de duda, de preguntas, de luces, de emociones, en positivo y en negativo, pero va pasando el tiempo, miras atrás y te das cuenta de que estás haciendo una historia acompañado, ¿no? Y yo creo que ese Dios que hace compañía, que está al lado, pues en mí es predominante, ¿no? El Dios en mi propia historia creo que es un lugar donde lo encuentro y donde me encuentro con Él. El micro, Josefer. Perdón, la falta de costumbre, que es que este año casi no llevo ninguna videoconferencia. O sea, quería preguntaros, ¿no? ¿Y por qué llamarle Dios, no? ¿Por qué llamarle Dios? Porque es un aprendizaje que hemos recibido. O sea, contemplo esa palabra como que alguien la dijo con mucho sentido una vez, se ha transmitido y de vez en cuando la repetimos con el mismo sentido, ¿no? Pero es una palabra tan inmensa que, o sea, no solamente que los judíos, que son hermanos mayores, que nosotros somos judíos, seguidores de Jesús, por así decirlo, pero que no se pueda decir el nombre, ¿no? El nombre de Dios, no se le pueda nombrar. Sin embargo, se le puede nombrar de otras maneras. Pero ¿por qué llamarle Dios, no? O sea, ¿y de qué otras maneras le nombraríais? Que también es muy rica la tradición cristiana en este sentido y la traducción bíblica, ¿eh? Que Dios no tiene un único nombre, sino que es, pues bueno, las 4 letras, o se le llama Elohim, o se le llama el rostro, ¿sí? ¿De qué otros nombres, ¿no? usaríais vosotros o cuáles serían esos nombres? No privilegiado sin duda es Jesús, ¿no? Es decir, cuando lo nombramos, pues claro, nosotros encarnados, yo al menos, noto que hay una seriedad grande, ¿no? Y que me alegra porque todos estos conflictos de humanidad y divinidad que se plantean en el libro, que vienen de una tradición, pues,
muy de estar descubriendo la libertad y de querer luchar contra toda libertad que no venga del ser humano simplemente, pero sin encontrar aliados en su realidad, ¿no? Entendiendo que todo lo que hay que no sea yo es enemigo de mi libertad, ¿no? Que creo que viene de ahí el debate, pero que yo no vivo, o sea, no vivo como enemigo de mi libertad, pues la presencia de otras personas, o sea, habrá personas que sean enemigas, pero no por el hecho de ser una persona es mi enemiga, ¿no? O del tiempo, o cosas así, ¿no? Pues, ¿qué nombres le pondríais vosotros, ¿no? Yo digo, para mí Jesús es uno que cada vez me resuena más fuerte, ¿no? ¿Vosotros? Pues esto del nombre es que es muy peligroso, porque las imágenes de Dios son muy peligrosas, porque tendemos a intentar encorsetar, a meter en una caja a Dios y, bueno, pues en nuestro pensamiento, como nos pasa con tantas cosas, tendemos a identificar el término con el concepto, ¿no? Esto, bueno, pues aquí en el libro cita de vez en cuando a Ockham y todo eso, y a mí Ockham siempre me ha caído muy bien, pues gracias a Humberto Eco, pero en realidad es un desastre para el pensamiento, o sea, todo el nominalismo pues es terrorífico, ¿no? Para la teología. Ponerle nombre, la misma palabra Dios, es complicada porque tiende a cerrar. Mira, yo tuve la experiencia de estar dando clase a unos chavales, la verdad es que encantadores en Ferrol, que yo me lo pasé con ellos muy bien, pero que muchos de ellos tenían una muy mala experiencia de padres, porque venían pues de familias pues un tanto desestructuradas, donde el padre pues adivina, igual pegaba, no estaba, había abandonado, lo que fuera, y, y cuando les decías que Dios es padre, ellos se imaginaban pues a un cabronazo hablando mal, porque la imagen que tenían no era la que correspondía. Pero es que decimos que Dios es padre, pero eso es una imagen. Pero Dios no es un padre como mi padre, hola, que nos estará viendo seguro, sino que decimos que es como un padre, ¿no? Entonces las imágenes son peligrosas. Naturalmente, si hay un versículo que me aprendí hace mucho tiempo de la Biblia es Juan 1,18, ¿no? Eso de a Dios nadie lo ha visto jamás, Jesucristo, que es su Hijo, es quien nos lo ha mostrado. Entonces es la expresión más cercana. Y a mí me resuena mucho, sobre todo bueno, pues en momentos de oración así, pues los 15 yo soy del Evangelio de Juan, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy simplemente, ¿no? Pero todos son imágenes, metáforas para intentar expresar otra cosa. Lo que pasa es que necesitamos esas imágenes. No podemos con algo, ese Dios que es siempre más y que no nos cabe en ninguna caja, pues no podemos meterlo en nuestro pensamiento si no le damos una imagen. Lo que no nos tenemos es que hacer esclavos de esa imagen. Yo os puedo decir que en la oración, pues sobre todo, bueno, pues desde la tradición nuestra, pues le llamas padre, le llamas hermano, le llamas lo que quieras. A mí la que desde dentro me resuena más, sabiendo que es incompleta, es Señor. Para mí, bueno, pues es la que más me resuena, pues incluso desde esa canción que es un Padre Nuestro, dice que se llena de gozo mi alma al nombrarte, y se puede decir eso al nombrarte, coma, Señor, o al nombrarte Señor, sin la coma, ¿no? Pues Señor de la vida, verdadero artífice de la existencia y aquel ante quien toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo. Al final tienes que ir a la poesía y tienes que ir a la liturgia porque no entra en los conceptos, ¿no? Quizás para mí la que más me resuene, la que me sale del corazón es Señor. Es importante eso que dices y voy a hacer propaganda directamente. El último artículo que he publicado en Vida Nueva, ¿no? Hablo de esta cuestión, es decir, o sea, todo conocimiento en el fondo tiene que ser es una reducción del conocimiento, ¿no? Pero es muy importante saber de esa reducción, porque en el momento en el que no sepas de esa reducción estás perdido. Crees que lo que estás sabiendo, que lo que estás viviendo es la realidad en sí misma y mucha gente de forma natural lo confunde o de forma inmediata lo confunde. Pero claro, darse cuenta de esa primera reducción es muy importante. Y luego yo, a mis alumnos también se lo digo, ¿no? Es decir, dos preguntas importantes, ¿no? Si
si tu conocimiento es adecuado, o sea, pregúntate si es adecuado, que yo creo que abre muchas puertas, ¿no? Y luego, si estás descubriendo que tu trato con esa realidad, aunque sea reducidamente, ¿no? En nuestra pequeñez porque no podemos captar más, ¿no? Aunque la realidad se me dé entera, pues yo solamente llego a pues, una arista o algo así. Pero pregúntate si es esencial lo que conoces, ¿no? Porque, o sea, no tengo pretensión de totalidad, del conocimiento de la totalidad, pero sí que tengo pretensión de conocer la esencia, ¿no? O sea, yo no puedo conocer todo de mi mujer, que está aquí sentada en el sofá, escuchando. Por mucho que la quiera, no lo puedo conocer todo, pero claro, hombre, si alguien me pregunta, diré, hombre, yo al menos conozco lo esencial, o creo que conozco lo esencial, si no estaríamos perdidos, ¿no? Claro, si el conocimiento sobre Dios es adecuado, pues conoceré un montón de cosas que habré escuchado y que serán ciertas, pero claro, captar esa esencia o alcanzar esa esencia o saber que estamos rozando algo esencial de Dios, para mí es fundamental, o sea, es la clave definitiva. Si no, claro, me volvería loco, yo no puedo hablar de Dios, no puedo decir nada, pero, hombre, no se trata de todo, ¿sabes? Se trata de qué alcanzas, ¿no? Sí, además el nombre, porque nombrarle no es etiquetarle, quiere decir que hay una diferencia. Tal vez ahí lo que decía Jorge, ¿no? El peligro es convertir el nombre en etiqueta y entonces pues reducirlo a una idea, ¿no? Incluso a una ideología muchas veces. Al final el nombre simplemente es poner realidad a un otro que se comunica conmigo y que por tanto pues lo nombro en mi relación. Si no lo pudiéramos nombrar, pues no sé si habría relación posible. Es decir, que sería un etéreo, un algo, pero desde luego no sería un otro que se comparte conmigo y que quiere entrar en relación conmigo, ¿no? Es verdad que el nombre, bueno, pues es una pregunta interesante. Yo también coincido con Jorge, ¿eh? Yo en lo personal, el Señor es un apelativo o una manera de nombrarlo, de referirme a él. No sé por qué, lo desconozco. Yo cuando siempre decimos que lo presentamos súper bonito, siempre cuando Jesús usa el Abba y decimos, fíjate, es que le llama papaíto y tal, digo, joder, pues yo no lo llamaría así en la vida, vamos, no sé, igual es que me disto mucho de esa realidad de Jesús, ¿no? Eso es. De esa confianza filial, ¿no? Que tiene Jesús con su Padre. Y yo me doy cuenta de que yo no soy capaz de llamarle eso y me identifico más con esa palabra Señor, ¿no? Como un otro que se relaciona conmigo, con el que hay una relación de amistad, posiblemente, de acompañamiento, pero que sobre todo es Señor de mi vida, o tal vez que yo quiero que sea Señor de mi vida. Es que tampoco es lo mismo, ¿no? Yo creo que el nombre en una relación no solo habla del nombrado, sino que habla de la persona que nombra, es decir, desde tu realidad, desde quién eres, pues con qué nombre te identificas más. Casi habla más de de cómo te posicionas tú en esa relación que del otro, que es innombrable, ¿no? Como decíamos. Entonces ese señor posiblemente dirá mucho más de cómo entiendo yo mi relación con Dios que de cómo sea Dios, que creo que no le importará demasiado como si le llamamos Dios, papaíto, señor o lo que sea, ¿no? Pero igual que de Jesús habla mucho su capacidad para llamarle Abba, pues seguramente de mí, de mi relación con él, pues dice algo o mucho que yo me identifique más con Señor. Y vuelvo a decir, no porque lo sea a lo mejor, sino porque sería lo que a mí me gustaría, ¿no? A mí me da fuerza o me da en mi fe, en mi oración decir, eres mi Señor, eres el Señor de mi vida, eres el Señor que quiero que estés ahí, pues es mi declaración de intenciones o mi deseo, ¿no? Quiero que seas esto, ¿no? Y ojalá, deseándolo, sea la antesala de la realidad. Y con eso se entra en temas de la fe cristiana pues muy centrales, ¿no? Por ejemplo, la obediencia de fe, que es una expresión muy fea y todo lo que quieras, pero es que no puede haber, bueno, los finos dirían vida teologal o como lo quieres decir, pero vamos, seguimiento de Jesús sin obediencia de fe. De todas maneras, casi así tangencialmente has tocado un tema muy importante que quizás si Jesse volviera a escribir el libro ahora, en este tiempo, quizás tendría que reducir aquello que dice de soy cristiano porque he nacido en un ambiente cristiano y en un hogar cristiano, porque esto cada vez ocurre menos,
Y tendría que decir una respuesta contra un Dios con minúscula, oceánico y que es todo. Claro, todo lo que hemos dicho nosotros tres desde nuestra tradición católica, sabiendo que nunca podemos decirlo todo sobre nada, pero tampoco sobre Dios, y que probablemente Dios pueda tener muchas dimensiones nuevas que nosotros no somos capaces ni de atisbar, y está bien así, pero es un Dios persona, es un Dios otro, es un Dios con el que me puedo relacionar por su propia voluntad, no por mis méritos ni porque yo quiera, sino por su propia voluntad. Es un Dios abierto al diálogo y no es, por lo tanto, no es un Dios oceánico o de otras tradiciones religiosas que pueden ser muy respetables y de las cuales sin duda podemos aprender mucho, pero no es el mismo Dios. El Dios cristiano es un Dios persona con el que me puedo relacionar y de ahí viene la vocación, que al final pensar en la vocación es pensar en toda la antropología de la persona y toda la teología de Dios, ¿no? Pero permitidme, yo es que tengo un cierto problema cuando, pues para dialogar con nuestra cultura o para dialogar con otras religiones, pues quizás más orientales que tienen, no es un Dios personal el de su tradición, pues caemos en confundir que Dios esté en todo a que Dios sea todo y como si la relación fuera, bueno, pues eso, sumergirte en un océano. Bueno, en la fenomenología de la religión se habla de esas religiones un poco oceánicas. Y creo que la revelación cristiana en esto es clarísima. O sea, hay pocas cosas que sean más claras a que es un Dios con voluntad para relacionarse. Por lo tanto, es una persona, y con persona no estoy diciendo ser humano, claro, pero es una persona con la que me puedo relacionar y hasta con la que me puedo enfadar. Y a veces el enfado con Dios es más oración que 5 Padres Nuestros. Esto también es interesante saberlo, ¿no? Esto viene de Jesús, viene de la tradición judío-cristiana, toda ella. Viene también pues de los grandes místicos, ¿no? De los que han seguido a Jesús de una forma veraz. Pero a veces, no sé si a vosotros os pasa también, ¿no? Que quizás, pues bueno, pues con contacto, diálogo con el budismo y tal, pues asumimos postulados oceánicos que no son los propios de nuestra tradición y que además son peligrosos, porque del océano al relojero olvidado de su creación hay una distancia muy corta, sobre todo si lo haces de forma acrítica, ¿no? Y yo apelaría, lo mismo que en todo, la verdad es que siempre digo, por favor no tengamos argumentos de trazo grueso, hay que ir a un trazo muy fino y en esto hay que afinar mucho. Cuando decimos la palabra Dios o equivalentes, tiene que ser así, pero tampoco todo lo que se le llama divino es el Dios del que estamos hablando de la revelación cristiana. Hay una cosa que me parece interesante en el libro de Geshe, bueno, dos cosas. Una, como José Fer decía que empezábamos un poco ahí con el último capítulo, o desde esta idea, hay una afirmación que me parece interesante, ¿no? Que es que la mayor preocupación de la teología debería ser no tanto la no existencia de Dios o la existencia de Dios, sino la falsa imagen de Dios, ¿no? De esto sí que no estamos libres ninguno, es decir, que parece que el mundo de la fe se divide entre los creyentes y los no creyentes, pero pocas veces entramos en qué Dios creemos cada uno de los creyentes, cuando posiblemente sea pues uno de los grandes temas, ¿no? Porque al final, como también dice Jesús en su libro, que me pareció cuando lo leí pues muy, muy sugerente, ¿no? Es decir, no se trata tanto de que Dios, de que creas en un Dios único, como de que tengas que elegir en qué Dios crees. Y me parece ahí muy interesante porque de pequeños, pues esto sí que uno es interesante evolucionar, ¿no? Es decir, bueno, desde siempre transmitimos unas ideas a veces en nuestras educaciones religiosas, en nuestras catequesis, en nuestros procesos de fe, en la asignatura de religión, ¿no? Dios es uno, Dios es... Pero claro, es que es mucho más bonito decir que yo tengo que elegir al Dios
que para mí es el único, o que para mí es el verdadero, o que hay una cosa muy bonita, que es que no me falsea a mí. Por eso que la relación entre Dios y el hombre al final, y lo hablamos ahora con el nombre, ¿no? Es decir, bueno, es que la manera de nombrar lo que tengo yo, la manera de actuar, mi manera de ver a los demás, mi manera incluso de creer, dice de Dios y dice de mí. Y ahí tiene que haber una correspondencia donde posiblemente si esa relación pasa un poco como las relaciones de pareja que muchos jóvenes tienen y les intentamos alertar, ¿no? Cuidado con las relaciones, como decimos, me quedo con tóxicas, ¿no? Las relaciones tóxicas no sacan de mí lo mejor y son relación y el otro está ahí, incluso a veces decimos hasta que nos queremos, pero resulta que no sacamos del otro su yo más verdadero, más pleno, más... Con Dios pasa un poco igual, ¿no? Puedo tener una relación con Él, podemos incluso decir que nos queremos, pero cuando en ese camino doble no acaba esto de funcionar, pues es como en la relación de pareja cuando te das cuenta que algo falla y hay que sentarse a hablar y decir, bueno, a lo mejor no estamos construyendo sobre los pilares o a lo mejor nos hemos olvidado de los pilares. A mí eso me parece muy interesante. Y luego, por soltar ya otra idea, y así vamos pasando, me parece también muy interesante y además muy atrevido por parte de Geshe cuando habla de huir de la desmesura de Dios. Que esto me pareció brutal. Es decir, ese trozo que tiene en el libro, en el capítulo 4, donde dice, joder, primero, mi relación con Dios se hace poco a poco. Esto me parece muy importante, es decir, yo no me hago del todo y no me hago de una vez. La creación, en una manera muy bonita de explicar la que tiene la palabra, no se hace del todo, nos lo plantea en 7 días como un proceso donde las cosas van tomando y van viniendo a la realidad, y el Dios en el que creo tampoco se hace del todo, ¿no? Entonces, es un proceso donde voy construyendo, voy descubriendo, vamos fallando, pero nos vamos conociendo, bueno, pues como una relación entre personas, en ese sentido, como decía Jorge. Pero luego, el otro punto es, pero tampoco, a ver, hay un punto en el libro que me parece, tampoco es, a ver, que no nos sienta, que como en toda relación, no es Dios que lo es todo, pero tampoco pretende ser el todo de nuestro, no sé, que hay más cosas, que hay cosas y que Dios no quiere ser, lo dice aquí de alguna manera, un Dios, dice, Sí, sí. Él sabe cuándo está de más, es un Dios que se adapta, que comprende, que va haciendo camino contigo, que sabe cuándo tiene que estar y cuándo se tiene que retirar, que respeta tus tiempos, tu libertad, tus silencios, tus dudas, que no pretende ser el centro de tu universo permanentemente, porque la vida, también desde Dios, son más cosas. Y también me parece una idea en ese sentido de una relación libre y tan bonita que muchas veces, pues cuando a mí lo que pensaba era, bueno, cuando evangelizamos o cuando evangelizo, transmitiré yo esta idea o seguiré transmitiendo una idea de un Dios en el que hay que creer en base a una serie de afirmaciones, principios, tal, pero, ¿qué verán en mi relación con Dios los que me miran, ¿no? Verán una relación tan bonita donde confiamos en uno en el otro, donde no nos presionamos, donde no es tóxica, donde nos queremos sin agobios, donde nos respetamos los tiempos, donde hoy estamos más cerca, pero hoy el día está más oscuro y estamos más lejos y no pasa nada. A mí me gustaría que se viera esa... Bueno, yo no me gustaría vivirlo con paz, pero posiblemente luego me gustaría que esa relación fuera la que se viera, ¿no? Bueno, he dicho como muchas cosas, pero he ido uniendo unas con otras porque me parecen también algunas ideas muy sugerentes, ¿no? De este Dios en el que creo, ¿no? Y lo que tienes mucha razón, y además igual todas esas afirmaciones sobre Dios son de las muchas que hay en la fe que se entienden de vuelta. O sea, cuando ya has experimentado, cuando has vivido, es cuando dices, tiene sentido decir que es uno y que a la vez es tres. Tiene sentido decir que es el Dios encarnado en Jesús, tiene sentido decir que es el creador, pero tiene sentido porque yo lo he experimentado. Cuando vamos primero con la idea
es cuando quizás pues causamos más rechazo y causamos el decir, bueno, pues como yo no he visto nada de eso, pues entonces no hay nada, ¿no? Quizás eso sea también un aspecto importante. Lo mismo que en el primer libro, en el libro del mal, veíamos como la apologética podía ser una enemiga de Dios, porque al defenderlo, pues al final creaba una imagen falsa, ¿os acordáis de esa parte? Pues igual en la presentación que hacemos, pues a veces decimos cosas de la persona de la persona de Dios, sin que la gente haya tenido experiencia. Y si no has tenido la experiencia de verdad, no una experiencia de esas que venden en cajas en el Corte Inglés, de la experiencia hacen no sé qué, no, experiencia de verdad, pues entonces es muy difícil entenderlo e incluso puede ser hasta contraproducente. Pero perdona, Josefe, que te he cortado. No, sí, me gusta mucho escuchar lo que decís, la verdad. Y de verdad que cada vez quiero más silencio. No sé si os hacéis una idea de lo que hablo de masa. Pero bueno, o sea, esto está en la página 150. Las partes que ha citado Santi, curiosamente, son las que yo, a lo mejor desde un mundo intelectual, ¿vale? O desde la reflexión simplemente, pero con las que menos de acuerdo estoy precisamente con Guessé, porque creo que es muy deudor de su circunstancia de partida, ¿no? Él lo reconoce en la primera página, que de Dios se habla dependiendo de las circunstancias en las que está, o sea que... Pero creo que es muy deudor desde su punto de partida. Es verdad que no podemos hablar de otra manera de Dios que no sea antropomórfica. O sea, siempre lo vamos a reducir a nuestra... Pero claro, estar sobre aviso de que es una reducción y que no juega en el mismo plano que el resto de realidades. No hay oposición. Creo que es una falsa oposición entre Dios y muchas cosas, ¿no? Muchas cosas humanas, bien vividas, plenamente vividas. O sea, la vida y Dios no se oponen. Pero sí que creo que Dios se opone y que sí que con otro tipo de realidades, ¿no? Creo que sí que es celoso de esos ámbitos, ¿no? Me parece que es deudor de ese diálogo sobre la libertad que se está generando en Europa a finales del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX, que en el fondo entiende la libertad como una forma de totalidad y totalitarismo, ¿no? Humano, individualista. No montar una guerra mundial. Bueno, pero puede montar guerra en su casa sin ningún problema, ¿no? Es su libertad contra la del resto, ¿no? Y los otros son mis enemigos y no voy a nombrar a quien estoy citando, ¿no? Pero creo que ese es un problema de este libro y de esa lectura. Yo sí creo que Dios es desmesurado. Es que no está en el mismo plano, porque si yo pongo dos realidades en el mismo plano, sí que luchan por ese espacio, pero no está ahí, o sea, no está ahí. Dios es el gran aliado de la vida, ¿no? Y de la cultura de la vida, pero no está en ese mismo plano de las cosas y del mundo, ¿no? Luego, claro, yo creo que sí que es muy interesante, es el tercer punto que tenía ahí citado antes, ¿no? El Dios como persona y de dónde viene este nombre, es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, y es una de las clases que doy en cuarto de la ESO, es la primera clase que doy en cuarto de la ESO, ¿no? Sobre qué es la persona y de dónde viene esta palabra y tal, y es muy bonita la palabra. ¿Y por qué a Dios le llamamos persona? Yo creo que en gran medida es porque nos hace ser persona, o sea, porque verifica en mí cosas, o sea, me verifica a mí como persona. No es que me falsee como persona, sino que me verifica como persona. Igual que una relación de amor plena y exigente, pues hace lo mismo también, ¿no? Me verifica como persona, o la paternidad, o la amistad, etcétera, etcétera. Yo creo que estas relaciones así totalizantes, englobantes, que exigen sentimientos, ideas, compromisos, acciones, o sea, se exige la persona entera, creo que es la relación religiosa, ¿no? Es una relación religiosa. Y creo que en ese sentido le llamamos a Dios persona, porque me personaliza, porque me hace sentir único y original, insustituible. O sea, porque es personalizante, es que Dios es personalizante. No sé si persona es la palabra adecuada, pero personalizante sí. Personalizante sí. Y que me verifique como persona y no me falsee como persona es muy interesante. Pero claro, el concepto de persona también tiene que ser amplio. Si son una serie de moléculas, como muchas veces pretendemos, o tu capacidad económica, o tu capacidad social, o tu raza, pues tiene que ser amplio. Y creo que la reducción sobre el concepto de persona en Europa es lamentable en los últimos años, ¿no? Y luego, ya solamente apunto esto, lo que habéis dicho vosotros, la distinción entre creyente y no creyente es que es falsa. Es que no ayuda a nadie. Hemos permitido, yo con esto sí que estoy muy enfadado, y voy a intentar decirlo con calma, pero últimamente lo digo con mucha... Pero hemos permitido
que el diálogo base sea el de la no creencia y que a partir de ahí se monte una creencia. Y no lo que decía Santi ahora. O sea, es que la verdad yo creo que es que todas las personas son creyentes y que su fe, su confianza, su esperanza, su amor deben recibir una forma y que no da igual la forma, ¿no? Igual que todas las personas son dialogantes porque tienen palabra, pero no da igual qué palabras usen ni cómo las empleen, ¿no? Y últimamente he tenido un caso un poco desagradable en ese sentido, ¿no? Pero no da igual. Entonces, hemos dejado que la no creencia sea como el humus de base, cuando a mi modo de ver es al revés, y que la persona debería preocuparse por la forma de su confianza y de su esperanza. A mí este punto, y pastoralmente, hoy lo recordaba en una reunión, me parece clave. Si la acogida, por ejemplo, a las personas en un colegio se hace desde saber que todos son creyentes y vamos a intentar darle pues forma, ¿no? Una forma bella, una forma humana, una forma plena, verdadera, buena a eso, o si no, si es una lucha entre creencia e increencia, ¿no? Yo creo que ahí tal. Son dicotomías sociológicas que nos meten en agrupaciones y grupos en el que yo no quiero estar, porque en el fondo yo también descubro que mi fe flaquea por muchos sitios. Esta fe se supone que, ¿sabes? Y que todo el mundo me puede echar la culpa de tú no. Pero no, es que yo como que se reconoce, ¿no? Es que aquí hay un ateo interior, igual que hay un creyente interior. Es que no es, ¿sabes? No es tan sencillo. Pero sí que creo que la parte no es la parte, pero la dimensión creyente de la persona debe recibir la forma. Y cuando no es sobre algo grande a la medida de la persona, pues al final se acaba posando sobre objetos, sobre esto, sobre aquello, sobre uno mismo, sobre un grupo, Joder, me parece arriesgadísimo. Y yo creo que ese análisis sí que lo haría desde la filosofía, aunque ni soy filósofo ni soy teólogo, como ya todos sabéis, pero bueno, me parece muy importante. Es muy interesante lo que dices pastoralmente hablando, ¿no? Antes también Santi decía, ¿no? Pues como esa tendencia a no educar a los chicos en la fe, pues diciendo, no, elijan cuando sean mayores. No tiene ningún sentido desde varios puntos de vista. Primero, porque lo que no se trabaja y la dimensión de apertura a la trascendencia es intrínseca al ser humano. Las religiones existen precisamente para darle contenido, para darle lenguaje a esa relación con algo que va más allá de nosotros mismos. Que nosotros, como creyentes dentro del cristianismo, gracias a Dios, pues lo vemos en la persona del Dios de Jesús de Nazaret. Y otro quizás lo pueda ver en otro camino. Pero si eso no ha sido educado, no ha sido trabajado, no puede haber elección, será algo que esté amorfo, que esté atrofiado. Y eso es un gran error. Y hay otra cuestión, o sea, si tú vives, aunque sea más pequeño que un grano de mostaza, el 0,0000001, tu fe, pues lo tendrás que transmitir. Y también esta tendencia que hemos asumido, ¿no? Como de meter en compartimentos estancos, no, la fe es esto, estos días de la semana y esto es otra cosa. Esto es otra tendencia terrorífica, o sea, otra cosa que se nos ha metido que es terrible. Yo creo que Dios se escapa de cualquiera de nuestras barreras, porque es desmesura de por sí. Quizás no sea esa totalidad, como yo le he entendido a Jesús al leerlo, ¿no? En esas páginas que decíais antes, como que ocupa todo y por lo tanto me anula o me puede llegar a anular. Yo creo que lo ocupa como absoluto y lo absoluto es lo que está en el fondo de todo, lo que al final da forma a todo es el absoluto, ¿no? Y absoluto es una palabra que solo se puede dedicar a algo como Dios. Es como infinito, es como siempre, bueno, pues efectivamente, de esos absolutos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos convertido a lo largo de la historia, probablemente nosotros mismos, hemos idolatrado a una persona, lo cual es terrorífico, pero también a una idea, a una patria, a un yo qué sé, al final un concepto? Y esto, bueno, pues ya lo decían muchos, ¿no? Y Chesterton lo decía con mucha gracia, ¿no? Aquello de que el que no cree en Dios al final cree en cualquier diosecillo que haya por ahí. Y tenemos ese peligro, ese peligro.
Y cuesta mucho. Yo esto se lo decía a los alumnos muchas veces. Digo, bueno, ¿cuántos de vosotros sois ateos? Levantad la mano. Digo, no os creo. No os creo. Porque para ser ateo hay que saber un montonazo de religión. O sea, tienes que saber un montón. Entonces yo estoy seguro de que lo vuestro es, bueno, pues por postureo que dicen ellos, o porque es lo que ahora toca, o porque no creo en el Dios que me han enseñado en la catequesis de primera comunión. Pero tranquilo, yo tampoco. Ahora vamos a construir, vamos a ver cuál es el Dios que no es el mismo al que llegaste con la religión que estudiaste con 8 años, que al que ahora puedes llegar pues con 17 o con 40 o con los que sean oportunos. De ahí la importancia del proceso, del camino, incluso de que no podemos decir nada y ya lo único que queda es decir, pues Señor, aquí estoy, porque estás, estoy. Y claro, ahí entramos rápidamente en el terreno pues de la fe y de la oración. Y por eso es tan difícil hablar de Dios, incluso de forma aséptica, no puedes nombrar lo que es, ¿no? Y nosotros no lo estamos haciendo porque es imposible, ¿no? Hacer. Pero igual sí que estoy con José Fer en que nos hemos metido en esa rueda como si tuviéramos que justificar cosas que no tienes por qué justificar, porque son parte integrante de tu identidad como persona. Hay una cosa que con respecto a esto de la desmesura, que me parece interesante también, por algunas cosas que vivo cerca. Yo creo que más, evidentemente Dios es desmesurado y es verdad que no juega en el mismo terreno que lo mesurable, ¿vale? De nuestra vida. Pero es verdad que al ser relación, pues depende mucho también de lo que yo, el contenido que le dé a esa desmesura. Es decir, si yo lo hago jugar dentro de mi campo, pues al final acabo, bueno, pues teniendo una experiencia de Dios bastante asfixiante, en el sentido de que yo conozco cada vez más a algunos jóvenes creyentes que están un poco en proceso, incluso empezando, o que ya no han empezado, son jóvenes de nuestros procesos, convencidos, que incluso empiezan a ser catequistas en algunas situaciones, tal, y que también en el mundo en el que les toca vivir, que es un mundo difícil, con muy pocas seguridades, donde se tienen que enfrentar a una realidad cultural y social poco agradecida en el tema de la fe, bastante menos que lo que nos encontramos a lo mejor nosotros en su momento, y tienen miedo a defraudar. Y ese Dios que observa esa desmesura, yo creo que es en el sentido de que cuando, eh, vamos a ver si me puedo explicar. Creo que tenemos que insistir más en que como relación de amor es una relación llena de fragilidad. Y cuando hablamos de nuestra relación con Dios, tenemos que transmitir esa fragilidad. Yo recuerdo una experiencia con dos personas que se casaban hace mucho tiempo y vinieron a compartir un fin de semana con Esther y conmigo, en plan, pues bueno, pues aparte de lo que me diga el cura, pues vamos a hablar con un matrimonio que nos cuente un poco, pues esta experiencia un poco matrimonial más de cerca, ¿no? Y alguna cosa que les compartía en algún momento, pues él me decía, joder, ¿por qué nos dices esas cosas? Es que se supone que nos tienes que animar. ¿No? Parece que nos tienes que animar y, joder, nos estás desanimando. Y digo, no es desanimar, pero sí hay que ser consciente de que toda relación de amor es una relación de fragilidad. De fragilidad en el sentido de que no es una relación absoluta, no es una relación que se construye de una vez, no es una relación que no se pueda romper, se puede romper y no por eso la hace peor ni de peor calidad. Es una relación que requiere de cuidados sutiles algunos y grandes cuidados otros. Es una relación que sufre altos y bajos, que tiene oscuridades, que tiene lagunas, y con Dios pasa un poco lo mismo. Y a veces podemos llegar, vamos, no es que lo hagamos mal, ¿no? Pero a veces en nuestra ansia de intentar mostrarnos convencidos, yo recuerdo, José Fer, si te acuerdas, en el Congreso de Misión, Jorge, ¿todavía has estado en el Congreso de Misión? Bueno, pues en el Congreso de Misión, el primero que hicimos en el 2014, creo que fue, sí. Recuerdo la charla de Gustavo Entrala,
Y él decía, 2013. 2013, y él decía, cuidado cuando hablamos de familias cristianas, porque Ah, ponemos unos modelos tan inalcanzables que la gente se desanima antes de empezar. Es decir, y con la relación con Dios pasa un poco igual, o con el modelo de creyente. Parece que somos personas que no sé, que somos, incluso con el modelo de sacerdote, con el modelo de religioso, no sé, personas cuya relación con Dios es una relación ya conseguida, ya hecha, lo tienen claro, nunca defraudan, no sé, quiero decir que, pero claro, las relaciones de amor, las tenemos en varios, bueno, pues de amigo, de amistad, es una relación de amor, de pareja. Sabemos que el amor siempre se mueve en el terreno de la fragilidad. Y eso es parte de su encanto, pero parte también de su drama. Pero es que la historia con Dios, igual que nos mostró Jesús, es una historia, en cierta manera, dramática desde este punto de vista. Es decir, es una historia dolorosa, que produce dolor, que produce desazón, que te mueve, pero que te mueve no solo en el buen sentido, coño, te mueve porque te inquieta, te lleva a precipicios muchas veces, te lleva a sinsabores, te lleva a descubrir. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un reto todos, que es también, bueno, pues aprender a movernos en esa fragilidad y aprender a movernos con libertad. Creo que esa idea sí se transmite un poco en el libro y a mí me gusta, en el sentido de que Dios no espera de nosotros que nuestra relación con Él sea una relación perfecta, sino que Él lo que quiere tener es una relación, pues eso, de persona a persona. Y como tal, pues una relación donde mi libertad prima seguramente sobre otras cosas y por tanto, pues un poco está abierta a mis vaivenes, a mis desazones, a mis cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso en un punto que me parece interesante y además que es ampliable a otras muchas cosas, ¿no? Al matrimonio cristiano, a la familia cristiana, a la relación con Dios, que a veces presentamos, no nos gusta mostrarnos frágiles. No vaya a ser que el cura dice que tiene dudas porque, vamos a abrir la caja de Pandora. Hombre, no se trata de ir por el mundo diciendo, bueno, es que yo no sé en lo que creo. Hombre, tampoco es eso. Pero en el diálogo cercano, y a lo mejor es que tampoco tenemos tantos diálogos cercanos como deberíamos, estamos más acostumbrados a relacionarnos de catequista a grupo, de cura a pueblo y tal, pero en el diálogo cercano ahí sí que se puede hablar de esta fragilidad, ¿no? Y uno puede abrir su corazón y dejar entrever lo maravilloso de esta relación con Dios, que es una relación pequeña, ¿no? Es el Dios que nació en Belén, es el Dios que murió en la cruz, es el Dios de la imperfección, no voy a decir de la derrota, pero sí, donde la derrota es parte de la historia. Entonces, bueno, no sé, me parece interesante esto también, ¿no? Yo, de verdad que me llevo muy bien con Santi y tenemos mucha conversación desde hace mucho tiempo. Que de hecho nos conocimos en un grupo que se llama Caminando. Tú has dicho antes, algo que solo tiene sentido en movimiento. Pues gerundio, en español se llama gerundio. Y si encima es caminar, caminando, pues ni te cuento, ¿no? Yo conocí a mi mujer y conocí a Santi también. Y o sea, de verdad que estoy muy de acuerdo con Santi, tenemos mucha conversación desde hace mucho tiempo, ¿no? Con nuestras discrepancias. Pero creo que la Iglesia, el discurso este sobre la fragilidad, no lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien. O sea, estamos empequeñeciendo, empobreciendo, no humanizando. O sea, no estamos humanizando, sino que estamos como, no sé, dándole vueltas a nuestra propia mierda muchas veces, ¿no? Y justificando muchas mierdas, de paso, que se nos cuelan por ahí en medio. O sea, yo la fragilidad la daría por hecho. Me parece que el acento se debe poner en lo humano, lo humano, en lo personal, y que la Iglesia necesita volver a recuperar el don de Dios, ¿no? Es decir, reconocer que la persona será humana, pero es un don de Dios, me parece que es mucho más importante que estar dándole vueltas a la fragilidad. Y creo que hoy por hoy, lo he escrito ya alguna vez y lo he dicho, lo estoy diciendo mucho últimamente, creo que la Iglesia necesita volver otra vez a recuperar el vasija de barro, sí, pero háblame del tesoro, ¿sabes? O sea, no me hables de tu vasija de barro, que es que estoy harto de que me cuentes tus vasijas de barro y tus lamentaciones. No harto, o sea, entendedme, por favor. Pero creo que el discurso, o sea, con tanta vasija de barro estamos perdiendo el don que Dios nos ha dado.
y que al final es donde nos debemos sostener, y tanto miedo a qué es lo que va a pasar con el don que me he dado, pues de la parábola hubo uno que lo escondió, ¿sabes? Y conectando esas dos ahí de Pablo y el Evangelio, pues el que lo escondió fue el que al final pues se quedó sin nada, ¿no? Sin embargo, otros, pues igual de vasija de barro que todo el mundo, porque todos tenemos la misma condición humana, cogen y con el don se ponen a funcionar, ¿no? Y yo creo que la Iglesia tiene que empezar a salir de su propio ensimismamiento o de su propio miramiento, ¿no? Y empezar a ser valientes con respecto al don, porque yo creo que el don es lo que va a curar mi vasija, no mirarla y no protegerla y como que no, que Yo nadie estoy me de la toque. acuerdo, Que estoy de nadie me la acuerdo, toque. José Pedro, No, estoy de pero acuerdo, por estoy de eso. acuerdo, ¿eh? No. Es que yo creo que estamos más de O sea, acuerdo no me de lo que... refería a ser No. unos frágiles plañideras, ahí, Eso. ay, qué pequeños somos y qué Eso poco es. hacer. No, se trata, lo que tú dices muy bien, ¿no? Lo has puntualizado. Se trata simplemente de aceptar que en nuestra humanidad, nuestras relaciones, pues tienen mucho de don y dentro de eso, pues forma parte también la fragilidad, ¿no? Eso es. Pero es que eso es parte del tesoro. Es decir, Claro, es que parte claro. del tesoro es que esa fragilidad es una fragilidad sostenida, es una fragilidad entendida, Claro. es una fragilidad acogida, es una fragilidad vivida en pareja. Dios y yo vivimos juntos esa fragilidad y eso me parece maravilloso. Ahora, es una fragilidad que te lanza hacia adelante o que te hace no tener miedo a ser frágil, sino vivir pues, tu fragilidad desde la fuerza del don. Yo ahí estoy completamente de acuerdo. En todo eso que decís, pues es muy, muy necesario, ¿no? Igual como iglesia, en esto pues tendríamos que avanzar mogollón. El caso último del obispo de Solsona, Monseñor Nobel, doloroso ciertamente, pues a mí me ha resultado paradigmático también cómo se ha tratado. Más allá de Sálvame y de Telecinco y del morbo, incluso por parte de la propia Iglesia, en algunos ámbitos ha parecido más natural hablar de no sé qué posesiones extrañas que hablar de que un obispo no sea perfecto, de que tenga dudas, de que se pueda enamorar, de que pueda reorientar su vida. Y hemos entrado en unos discursos de culpas, en unos discursos de unas cosas que ni sé, ¿no? Bueno, Xavier Picada, que siempre merece la pena leerle, pues escribió una carta un poco de este caso que lo decía muy claramente lo entendía yo un poco en esta clave, ¿no? De entender la fragilidad, pero entender que Dios se encarna en la fragilidad y que no es elegir un mal por un bien, como en una posesión demoníaca que algunos dicen, que ya ves tú qué argumentos, ¿no? Para el siglo XXI, pero sino de decir que es que lo que está haciendo no es que esté mal, es otro bien. Pero claro, eso implica vivir desde una fragilidad que, concho, que no querríamos ninguno, que preferiríamos que las cosas fueran más evidentes, más claras y que no tuviésemos dudas y que la fe fuera una certeza continua. Y sí, sí que tiene certezas la fe. No sé, con los dedos de una mano y me sobran dedos, de certezas realmente profundas. Y todo lo demás es moverte en un mar de dudas o verlo en un espejo oscuro y manchado, como dice Pablo, ¿no? Bien, bienvenido, eso es la fe. Si quieres certezas absolutas, vete a una tertulia de televisión o a un partido político y tendrás certezas absolutas, ya está. Pero ya te aseguro yo que serán falsas, porque serán, bueno, pues puestas desde un punto de vista, ¿no? Pero lo que es la vida, pues es moverse en una duda tras otra duda, caminando como buenamente se puede, para atrás, para adelante, pero ¿quién te ha dicho que la única dirección está allí? No sé, quizás nos cuesta mucho de transmitir esto porque tiene mucho que ver pues con el propio crecimiento personal, porque esto ni siquiera es un crecimiento de fe, es un crecimiento personal porque incluso aunque no tengas fe, pues te das cuenta de esta fragilidad. Y también es importante, o quizás es a una de las cosas que nos está llamando la realidad actual, pues de reducción, de disminución, que ojalá sea para bien. O sea,
que Jesús tuvo alrededor a unos cuantos y al pie de la cruz se quedaron los menos y los que no contaban. No es esto de mayorías ni de grandes plazas llenas, igual es de grupos más pequeños. Pero esto que lo decimos desde la teoría muy bien, nos lo tenemos que terminar de creer. Por eso igual es tan importante, a mí me parece brutal la cita de Orígenes que pone Gesé al terminar el capítulo 2 con todo el discurso de Lutero, que recuerdo cuando lo leí este libro de estudiante, que fue el capítulo que más tuve que trabajar porque precisamente estábamos con el tema de la presencia real, la justificación y todas estas cosas. Y ahora cuando lo he releído, pues me ha caído más antipático, ¿no? Porque digo, ya estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Que si el Lutero por arriba, por abajo. Lutero era un gran creyente, se equivocara en muchas cosas, ¿no? Y la liara pardísima, pero como creyente no se le puede negar nada. Luego podríamos discutir otras muchas cosas. Y cómo razona pues la presencia real, no el cómo, el simbolismo. La cita que habla de Orígenes, en mi edición es la página 76, pero es la edición antigua. 81 la nuestra. Correcto. Eso de el Salvador descendió a la tierra por piedad hacia el género humano y cómo termina, ¿no? Como el Hijo de Dios toma nuestras pasiones, Dios toma sobre él tus costumbres. El mismo Padre no es impasible. Él sufre una pasión de amor. No es impasible. Igual es un buen nombre también para Dios, ¿no? Es pasible porque no es impasible. Y eso quiere decir que habita también en nuestra fragilidad, incluso antes de la entrega de la cruz. Esto me parece brutal y de nuevo me parece que es una de esas afirmaciones que solo se entienden a posteriori, que se entienden de vuelta una vez que has experimentado quizás esa fragilidad y que en esa fragilidad pues también está Dios, ¿no? Como el cuento aquel de cuando Dios va caminando con un hombre por la playa y va viendo las huellas, seguro que lo habéis escuchado muchas veces, un clásico, y dice, pero Señor, cuando peor estaba, no veo tus huellas alrededor de las mías, en mis momentos de crisis, cuando se han muerto mi familia, cuando lo que sea, dice, solo veo un par de huellas, dice, ahí es cuando te llevaba en brazos, ¿no? Es un cuentecito y una fábula, pero indica mucho de el que camina al lado, como en el icono de la amistad, y el que sostiene incluso aunque tú no te des cuenta. Hay Digo, una esto cosa que que... dices, Perdón, sigue, José. no, o sea, por poner un acento que me parece importante también para nosotros, o sea, creo que debemos debemos cuidar bastante nuestra información en Internet. Vamos, Santi y yo estamos en esa pelea. Porque lo de las fake news no es que haya una fake news, sino que ahora mismo se dan 20 fake news sobre un mismo hecho, pero con intención además van dirigidas, ¿no? Como a distintos grupos concretos pues para polarizarlos, para confundir la situación y no conocer, ¿no? Y algunas está claro que tienen pues intenciones de todo tipo, políticas, bueno, no políticas, económicas, ¿vale? O sea, pero creo que sobre eso los cristianos deberíamos ser más de fuente, ¿no? Más de fuente, más de intentar buscar las fuentes, abrigar las fuentes, porque incluso los grandes medios ya se fían casi de cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí yo diría que estar más alerta, ¿no? de lo otro. Y bueno, de las cosas que has dicho así al final, me parecen importantes muchas de las que dices, ¿no? Tratar a Dios desde nuestra propia humanidad, por así decirlo, ¿no? Desde nuestra propia situación, sin miedo, haciendo camino, ¿eh? Haciendo camino. Ya no es con libertad, es que no es con libertad, es con verdad. O sea, que algo de lo que yo esté viviendo sea, no sé si cierto, pero sí al menos verdadero, o sea, que haya verdad, ¿no? En la vida en la que yo estoy viviendo. Eso me parece para mí muy, muy importante. Me considero una persona últimamente muy honesta y es que me parece cada vez más fundamental. O sea, que hay algo de verdad en mi vida. Algo de verdad. Santi. Decía con respecto a esto que también, con esto de la fragilidad, pero tiene también un paso que lo decía un poco Jorge y también ahora tú, y recordando un poco también mi experiencia pastoral con los jóvenes, en el libro se comenta, yo creo que lo tenemos claro también muchas veces, o lo decimos muchas veces,
que el hombre es el lugar natal de Dios. Es decir, que al final Dios, un lugar donde lo puedo encontrar, donde nace, donde se hace presente, donde habita, pues es en mí, como persona, como hombre, como mujer, ¿no? Ahí, por ejemplo, en nosotros siempre ha sido muy potente en nuestros coles, y José Fer lo sabe, la experiencia de los retiros. La experiencia de los retiros que a mucha gente le ha acercado a la realidad de Dios, yendo a un retiro posiblemente a otras cosas, pero pensándolo un poco, pues un poco se conecta con esta idea, ¿no? De que al final, bueno, pues yo no sé qué pensáis en ese sentido. Yo creo que uno de los caminos hoy también de que la gente encuentre a Dios es también volviendo la mirada sobre sí mismo, no con ensimismamiento, como decía José Fer, no por considerarme el centro, sino una mirada que viaje hacia adentro. Es decir, una mirada que viaje hacia adentro. Tengo que saber quién soy, qué soy. Tengo que pararme a pensar sobre mis anhelos, mis deseos, mis heridas, mi camino, mi historia. ¿Qué pinto aquí? Estas preguntas tan filosóficas. Pero es que hay que ir ahí. Y hay que hacer proceso ahí también. Uno no se las responde de repente, ¿no? Pero cuando los chicos tienen esta experiencia de vez en cuando hacer silencio como se pueda, pero hacer algo de silencio en su vida y empiezan a mirarse hacia adentro, empiezan a ser capaces de que hay miradas que trascienden y entonces desde ahí pueden despertarse algunas cosas, ¿no? O puedes encontrar determinados caminos que no sabías ni que existían, porque es que ¿cómo vas a hablar de Dios o cómo vas a presentar a Dios cuando hay caminos? Yo en la parábola esta que Jesús cuenta sobre el terreno pedregoso, el terreno arenoso, todo esto, ¿no? Al final llevo tiempo sacando la conclusión de que posiblemente más que sembrar tenemos que preparar terrenos. Porque mientras el terreno no esté preparado, ni sembrar ya... Me río, Santi, me río porque es que lo he escrito hoy. Y ¿Ah, sí? es que, sí, en el libro este que estoy escribiendo, hoy me ha tocado eso y he dicho precisamente esa cuestión. Claro, ¿Qué se trata de salir a sembrar? Que sembrar a otro, pero a ver, que alguien prepare el camino, por favor. exacto. Porque siempre estamos con lo de nosotros somos sembradores. Digo, joder, ya quisiéramos. Claro. Como mucho que se saque alguna piedra del terreno, porque si no es imposible. Hay gente que es lógico que no crea en Dios. Ni va a creer hasta que afronte algunas cosas, hasta que descubra algunos caminos, algunas realidades de sí mismo. Por eso la interioridad, bien entendida, no como alternativa laica, entre comillas, no como alternativa laica a la... Bueno, pues como ahora no creen en Dios, vamos a inventarnos cosas, pero en el fondo, bien llevado, pues es un camino que no se puede, que es inevitable. Yo cuando afronto la oración de las mañanas, no sé cómo es en vuestros coles, nosotros hacemos oración todas las mañanas, a mí me resulta muy desalentador seguir intentando hacer oración con quien no tiene la capacidad de hacer oración. Es decir, porque no ha llegado ahí. Incluso me parece a veces, por un lado, lo que pasa es que aquí te mueves en el terreno que antes decía José Fer también, ¿no? Tienes la duda de decir, bueno, pues haciendo oración descubrirán algunas cosas, les das un testimonio, rezas juntos y eso es bueno. Si quito eso, también estoy quitando la posibilidad de ofrecer algo que es muy mío y que es valioso y que es don. Pero a la vez dices, pero delante de quién estoy. Es decir, los 28 que tengo delante. Entonces alguna vez, no sé si sacrílegamente o no, pero considero más útil que se paren. Es decir, vamos a hacer un rato de silencio. O vamos a leer este Evangelio, que viene en la oración de hoy, pero no me interesa compartirlo. Porque también tenemos una obsesión por compartir y porque todos hablen, que yo a veces, antes decía José Fer que estaba cansado de lo de la vasija de barro. Yo empiezo a estar cansado de compartir. Porque es que parece que somos antisilencios en la vida. Es decir, es que no comparten. Bueno, que no compartan. Porque compartan, no, esto no parece que va mejor. Si alguno levanta la mano y dice, bueno, yo pienso que nos quiere decir no sé qué, que estás por decirle, pero que me importa un pepino lo que pienses. Quiero decir que no se trata de opiniones o de... Casi prefiero decir, bueno, pues ahora esto que hemos leído, venga, vamos a estar 2 minutos y ojalá que cada uno intente ver, pues no sé, qué nos pasa por dentro. Habrá algunos silencios vacíos,
que no sepan lo que les pasa por dentro, habrá... Pero bueno, esa experiencia de no recibir palabra de otro, de que no tenemos que estar siempre, sino de ir hacia adentro, enseñarles a ir hacia adentro poquito a poco, ofrecerles experiencias donde puedan ir hacia adentro, donde se puedan conocer mejor, donde puedan poner nombre a alguna de sus realidades, donde sepan qué sienten, qué sueñan, qué anhelan, en qué Dios creen, por qué no creen en ese... Bueno, yo qué sé, lo que sea. Pero me parece también algo que es hoy en día, siempre lo ha sido, pero hoy en día también es muy importante. El preparar terrenos que permitan hablar de Dios en algún momento. Pero claro, me pasa un poco como en las celebraciones. Antes de que saliéramos al aire, como dirían aquí los presentadores, Jorge comentaba pues en temas de Pascuas y tal, ¿no? Y a veces a mí me pasa a veces, ¿no? El decir, bueno, pues, o cuando recientemente, este sábado pasado, celebramos las comuniones en el cole, las que no se pudieron celebrar en mayo y las celebramos, ¿no? Y te preguntas, ¿qué estaremos celebrando? Pues no lo sé. Cada uno estará allí de alguna manera, pues, y no voy a entrar a juicios, tampoco no es ser purista, pero sí la importancia de que hay que trabajar la celebración. Que es importante celebrar, por supuesto, pero, y antes lo comentaba también José Fer, cuando los temas de pastoral, ¿no? A veces yo en el cole digo, es que tenemos tantas celebraciones, pero no tengo tiempo para preparar con los chicos ninguna. Los mando a la celebración, pero no me he dado tiempo a preparar, ¿qué celebramos? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay algo que celebrar en nuestra vida? ¿Hay algo que merezca la pena ser celebrado? ¿Hay algo que Dios tiene que decirnos? ¿O quién es ese Dios que voy allí? Pues yo creo que eso es importante hoy. No sé si me he explicado. Sí. Detecto que WhatsApp está caído y yo estoy un poco espeso. Yo creo que de eso tendríamos que hablar mucho. Yo creo que repetimos cosas que no hemos pensado suficientemente bien y que nos caen muy bien a nuestras circunstancias, pero que no hemos pensado bien las consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que no sé, voy a decir, algunas frases hechas pastorales, algunas frases hechas religiosas que repetimos con demasiada facilidad y yo creo que hacen daño, incluso las propuestas. Pero sí que creo, o sea, muy importante me parece a mí, el tema de la reflexión. El tema de la reflexión. Porque es lo humano natural. Porque es lo humano natural. Porque toda nuestra vida es reflexión. Conciencia, o sea, toda nuestra vida, todo lo que vivimos, todo lo que es reflexión, ¿no? Y el cultivo de ese silencio y de esa atención me parece fundamental. En una revista española de educación de la que formo parte del Consejo Ampliado, yo que sé qué es eso y tal, pero el otro día decía una persona, bueno, la única evidencia científica que tenemos de la educación es que se aprende atendiendo. Y todo lo demás es literatura estadística, medio vacía y tal. Y no lo decía uno de a pie, lo decía un profesor de universidad cuyos libros y cuya importancia en la ley de educación pues está más que demostrada. O sea, lo único es la atención, el resto de cosas olvídate. Que si jueguecitos, que si no sé qué. No. Lo único que está demostrado científicamente es la atención y eso la estamos perdiendo, ¿no? Y queremos curar un fallo de interioridad de la persona, a mi modo de ver, con más exterioridad. O sea, con más exterioridad en el sentido de, no, es que lo que tienes que hacer es salir al otro, no sé, prestar más atención a esta pantalla, focalizar más, no sé qué, en lugar de la interioridad, que es donde se descubre el aprendizaje. Porque un examen, yo le digo a los chavales, ¿no? ¿Un examen qué es? Un examen es un papel que tú vas a intentar resolver mirándote a ti mismo. Se acabó, tío. Pero es que la vida está todo el rato llena de estos exámenes, ¿no? En los que te miras a ti mismo para intentar resolver las cuestiones. Pero queremos a un problema de egoísmo y de, pues bueno, resolverlo con exterioridad. Eso es una barbaridad. Me parece, le decía mucho, me parece mucho más prudente el evangelio, bien entendido, claro, la palabra esta de amaos los unos a los otros como yo os he amado, ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso me parece que es bastante más importante de lo que creemos. Pero bueno, yo no suelto rollos. Te voy a regalar un libro dentro de poco, ya sabes que el 1 de noviembre, si todo va bien, lo termino. Te lo voy a regalar, a ver qué tal. Bueno, pues como ya tenemos que ir terminando, pues igual... Sí, mira, la última, yo os la hago. Pone en la página 48 de nuestra edición... Jorge, buen intento.
Buen intento. La última es, Dios es cuestión, ¿no? Todo esto. Pues, ¿qué pregunta? Venga, y solamente la decimos y hasta ahí nos vamos, que es muy tarde. Pero ¿qué cuestión habéis recibido de parte de Dios, ¿no? ¿Qué pregunta os ha hecho Dios, ¿no? No a Dios, sino ¿qué pregunta habéis recibido de parte de Dios? Jorge, ¿por qué José Fer es el que hace las preguntas? O sea, ¿en qué momento hemos decidido que José Fer hace preguntas y le tocaba el nosotros turno. respondemos? Has sido tú, a lo mejor no está grabado y ha sido off the record, pero ha sido después de lo de las Pascuas de Jorge al principio. Lo llevas tú. Yo he dicho, es tu canal. Y ya ahí digo, bueno, lo llevo yo. Le Vale, tocaba. vale. Cuando lo lleve yo os vais a flipar. Os voy a hacer unas... Mirad, hay dos preguntas que a mí me surgen mucho y que vienen, pues quizás de Dios. Ninguna de las dos son originales mías, ¿no? O sea, pues las lees, te quedan. Una es, ¿eres aquí y ahora lo que sueño contigo? Y esa puesta en boca de Dios para la persona, ¿no? ¿Eres aquí y ahora lo que sueño contigo? Y la otra, bueno, que viene de carteles de estos de oración por las vocaciones y tal, el ¿para quién soy yo? ¿Para quién soy yo? Esta es una pregunta de las que igual hay que hacerse periódicamente, ¿no? Pero creo que solo el intento de intentar responder a eso de si de parte de Dios, si eres lo que Dios sueña contigo, mm, ya es ponerte en camino de oración. Santi, no lo tenía preparado, ¿eh? Bueno, yo lo voy a llevar a lo personal, es decir, a mi experiencia de Dios. Y yo me sentí alguna vez interpelado preguntando o pues, sintiendo a Dios ahí enfrente diciéndome, ¿eres capaz de hacerte pequeño para que yo me haga grande en ti? Y estoy respondiéndomela. Sigue. Me miro de reojillo y digo, sí, claro, por supuesto, pero luego, como me decían mis alumnos esta semana, solucionamos nuestros conflictos, claro, porque nos decís que los solucionemos, pero no se solucionan. Pues esto es igual, decimos las respuestas aprendidas, estoy en ello. Así que a mí me cuesta mucho hacerme pequeño y creo que Dios me la plantea, ¿no? Posiblemente para que piense sobre ello y le dé vueltas, si estoy dispuesto a eso. A mí hay dos del Evangelio que me gustan mucho, que es la de Jesús en el primer capítulo del Evangelio de Juan, diciéndole a la gente, ¿qué buscáis? ¿No? ¿Qué buscáis a estos dos discípulos que un poco les siguen a hurtadillas? ¿No? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Para mí esa pregunta es muy importante porque penetra mucho dentro de... O sea, entra como muy dentro de mis intenciones y me pone mucha luz, ¿no? Me pone mucha luz interior y mucha verdad. ¿Qué buscáis? ¿No? ¿Qué buscáis con esto y con aquello y con esto? Y la otra es un poco plan chulería. Yo reconozco que yo cuando la leí me gusta porque es un poco chula, de Jesús. Es con el episodio este del paralítico que está en la camilla, ¿no? Y les pregunta a Jesús a la gente que está allí reunida también, dice, ¿qué creéis que es más difícil? Decirle a este, tus pecados son perdonados o levántate y anda. O sea, en plan chulo, como diciendo, a ver, porque las dos las voy a hacer, o sea, me da lo mismo. Me da lo mismo, lo que penséis que es más difícil, eso voy a hacer, ¿no? Y pues soy un poco cabezón, o sea, voy ahí como muy a piñón, pero muy a piñón con las cosas que la gente cree que es imposible, difícil y tal. Voy muy a piñón, muy a piñón. Casi no sé, como que siento un cierto, diciendo, Dios está conmigo, ¿no? Cuando es cosas difíciles que no... Lo recuerdo cuando entraba a la quimio, o sea, entraba a la quimio con una cierta sonrisa. O sea, no con ofensivo, ¿no? Pero sí que entraba a la quimio diciendo, joder, yo tengo que estar en este sitio alegre. O sea, pase lo que pase, ¿no? Tengo que estar alegre, se lo debo a esta gente. Y, joder, entraba ahí con fuerza, ¿no? Así que, sí, algo así. Muy bien. Pues nada, compañeros, despide que es tu canal, venga. Pues apasionante.
muchas gracias por dejarme este último momento de despedida. Nada, siguiente libro, El Cosmos. Vamos allá. Dios para pensar. Podéis elegir la editorial de cuando Jorge era joven o la editorial moderna. Da igual. Pero bueno, ahí seguimos pensando sobre esto, ¿no? Es verdad que, bueno, pues como decía José Fer también hace un rato, ¿no? Qué importante es pensar. Habremos dicho cosas, pues, como es un diálogo entre amigos sin grandes pretensiones, pues de eso se trata, ¿no? Tal vez, y alguna vez lo comentamos con José Fer y bueno, también con Jorge, ojalá tuviéramos más conversaciones de estas donde la pretensión no es enseñar a nadie o llevar la razón sobre nada, sino simplemente pues conversar, ¿no? Poner en común nuestra reflexión, nuestros pensamientos, escuchar al otro y bueno, dedicar un ratito a pensar sobre las cosas importantes de nuestra vida, que son unas cuantas, pero no son tantas. Lo importante son unas cuantas, pero no son tantas, ¿no? O sea que nada, que muchas gracias para los que habéis estado, para los que veáis el vídeo, cualquier comentario, ha ido dejando gente comentario en el chat. Bueno, pues si queréis dejar también algún comentario en el vídeo cuando lo veáis, pues genial. Dentro de un mes, pues en noviembre, os volveremos a anunciar, pues nos volveremos a encontrar para charlar otro rato en estas noches de diálogo, pues de primer lunes de mes. Jorge, gracias, descansa. Muchas gracias y gracias a todos los que han estado escuchando y es un gustazo descansar hablando de estas cosas. José, descansa tú también. Un abrazo a ambos y muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Bueno, pues un abrazo a todos. Buenas noches. Chao.